Buenas, mi gente. Bienvenidos a un nuevo programa de nuestro podcast En el Ángulo, donde contamos historias sobre el deporte y otras hierbas. Este capítulo es muy especial porque queremos hacer un homenaje a uno de nuestras grandes leyendas del fútbol venezolano, Luis Mendoza, mejor conocido como Mendocita. Y esta vez te presentamos las 4 razones que nosotros creemos por las cuales Mendocita es una leyenda del fútbol venezolano. Una de las razones por las cuales Luis Mendoza, mejor conocido como Mendocita, es una leyenda del fútbol venezolano es porque es considerado el primer gran crack futbolista en Venezuela, ¿no? Fue el jugador más joven en haber debutado en primera división del fútbol profesional venezolano en 1961, cuando apenas tenía 15 años. Debutó con el equipo Banco Agrícola y Pecuario. Allí jugó con 2 venezolanos que se reconoce fueron los grandes protagonistas del fútbol en su momento, quienes eran Antonio Ravelo, un gran atleta también, y Ali el Cholito Tobar, quien a juicio de Mendocita era el mejor jugador de su momento. Pero la ascendencia de Mendocita fue demasiado grande y demasiado rápida, ¿no? Mendocita es reconocido sobre todo por ser un gran mediocampista. En su época tenía una pierna exquisita, ¿no? No solamente para el pase, sino también para el chute a larga distancia. De hecho, hay un gol muy reconocido en su época que fue contra Colombia, en el cual le hicieron un pase, un saque de manos, que se la pasaron justamente casi al rango de mitad de cancha, y él vio que el arquero colombiano estaba muy adelantado, decidió chutar ese balón y bueno, cayó como decimos, en la pepita del arco. Para esa época goles así no eran usuales, sobre todo entre venezolanos, y para Mendocita resultaba ser algo que, aunque no era común, puesto que su mayor atributo como jugador era el de servir los goles a sus compañeros, pues fue una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad ese tipo de técnica lo tuviera algún jugador venezolano, llamado siempre la Cenicienta del continente. Para que tengamos una idea también del nivel de crack que era Mendocita, él pasó jugando con la selección de Venezuela de 1965 a 1979, disputando 55 partidos, 12 goles hizo con la selección y dio 13 asistencias. Con la selección también jugó 3 eliminatorias y 3 Copas América. Y como jugador de club llegó a jugar 8 Copas Libertadores. Me gustaría acotar que él fue en 1978 miembro de la selección de América que jugó contra el Real Madrid. Este fue el único venezolano que fue seleccionado a esa selección de América en el que estaban otros cracks de su época, ¿no? Sin duda ha sido uno de los grandes jugadores de la historia venezolana y sin duda el precursor, ¿no? de grandes jugadores con exquisita técnica en la selección venezolana y en la liga venezolana. Él quiso sobre todo seguir los pasos de uno de sus máximos ídolos, el argentino Enrique Omar Sívori, que jugaba en la Juventus en la época de los 60, en la que él también, Mendocita, vivía en Italia antes de volver a Venezuela y convertirse en jugador profesional a los 15 años. Y posteriormente Maradona sería su jugador predilecto, aunque ya para esa época él estaba retirándose, colgando los botines. Sin duda Mendocita pasa a ser uno de los grandes cracks de la historia de Venezuela y el primero.
En Venezuela se ha estado jugando fútbol de manera organizada desde la década de 1920, pero no fue sino a finales de los años 50 cuando nació la práctica de este deporte de forma profesional en el país. Mendocita, siendo un debutante tan joven, apenas en el año 61 con 15 años, terminó convirtiéndose en una de las principales caras de esa nueva era futbolística venezolana. No en balde, siendo uno de los primeros cracks de Venezuela, tuvo además tantos éxitos colectivos en más de 15 años, sino que además lo hizo con varios equipos. Entre esos equipos podemos destacar principalmente el Deportivo Italia y el Deportivo Galicia. Cuando apenas tenía 10 años, Mendocita se tuvo que ir con su papá a Italia. Eran tiempos de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela y su padre tuvo que partir. Siendo su abuelo italiano, buscaron nacionalizar a Luis y que jugara en ese país, pero no pudieron. Eso no impidió que jugara todo ese tiempo contra tipos más grandes que él y que sobre todo se puliera futbolísticamente en un lugar con mayor arraigo por ese deporte, un lugar donde estaba mucho más desarrollada la práctica del fútbol y en la cual Mendocita logró aprender muchísimo y se trajo todos esos aprendizajes a Venezuela. Luego, ya de regreso en Venezuela con 15 años, como habíamos dicho, debutó en el profesional y desde entonces se convirtió en una figura. Principalmente su buen trato con el balón y la pegada le dieron un lugar indiscutible entre los grandes jugadores de la época. Está claro que Mendocita fue uno de los protagonistas del paso del fútbol amateur al fútbol profesional y marcó el comienzo de una nueva etapa para nuestro fútbol, algo que se le reconoce hasta el día de hoy y que incluso lo llevó a ser uno de los invitados de honor, digamos, de la hasta ahora única Copa América que ha organizado el país en el año 2007. Por eso nos atrevemos a decir entonces que Mendocita y el fútbol venezolano crecieron de la mano. En sus más de 20 años de carrera, Mendocita participó en algunas disputas con la Federación Venezolana de Fútbol por varias de sus políticas con relación a cómo se gestionaba el balompié en Venezuela. Mendocita criticaba en su momento que él jugaba contra 11 jugadores extranjeros, en su equipo jugaban 10 jugadores extranjeros, el entrenador de cada equipo era extranjero y hasta el árbitro era extranjero. Denunciaba que el único venezolano que jugaba en la cancha era él generalmente, cosa que era muy cierta. En Venezuela era conocida el llamado fútbol de colonias. Había un privilegio para con el jugador extranjero, sea brasileño, colombiano, argentino, uruguayo o de otras latitudes. Sin embargo, habiendo en Venezuela variado talento futbolístico, no lograba darse un espacio, ¿no?, al talento nacional. Mendocita, por lo tanto, disparó bastante contra la FBF y su pico llegó cuando se negó a jugar la eliminatoria para el Mundial de Argentina en 1978, debido a una política de nacionalización de jugadores extranjeros que había impuesto la Federación Venezolana de Fútbol. Dice Mendocita: la selección te llena mucho, te tiemblan las piernas cuando escuchas el himno. Por escuchárselo a 5 nada más, porque el resto no se lo sabe, da rabia. De esta manera podríamos ver que Mendocita en su época no solamente rabió contra las autoridades venezolanas, sino que hizo una campaña, lo que llevó a que la Federación Venezolana de Fútbol impusiera unas reglas mínimas a los equipos, que era colocar a 1 o 2 jugadores venezolanos en la titularidad para así darle un poco más de promoción al talento nacional. Eso fue un logro de Mendocita y de todos los que los acompañaron en esa empresa. Siempre que hablamos de figuras en el deporte, uno de los argumentos para definir su grandeza son los logros tanto individuales, digamos los premios, las distinciones individuales, como los logros colectivos, los campeonatos, las victorias en torneos importantes. Y para hablar de Mendocita podemos hablar incluso de que estuvo
en un proceso casi hegemónico en su paso por la Liga de Fútbol Profesional Venezolana. Mendocita salió campeón o subcampeón durante la mayoría de sus años en la liga. Ganó 2 campeonatos de primera división con el Deportivo Italia, ganó uno en el 63 y uno en el 66, y además tuvo 3 subcampeonatos más con el mismo Deportivo Italia. Luego con el Deportivo Galicia tuvo un subcampeonato en Copa Venezuela y el campeonato en la primera división. Luego con Estudiantes de Mérida salió campeón de Copa Venezuela. Con el Portuguesa, que estuvo nada más entre el 73 y el 74, fue campeón y subcampeón de primera división. Y luego en el Deportivo Galicia, en su segunda etapa en el club, fue subcampeón 3 veces. Tuvo 11 veces siendo campeón o subcampeón de primera división en un lapso de 16 años. Eso da cuenta de el gran nivel en el que estaba Mendocita, siendo figura en equipos importantes, en equipos competidores y en equipos campeones. Bueno, mi gente, hasta aquí llegamos por hoy. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestra cuenta en Instagram, donde estamos publicando siempre nuevas actualizaciones. Recuerden comentar y compartir, y estén atentos a una próxima edición de En el Ángulo, donde estaremos hablando de nuevas historias del deporte.